políticos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos volver a hablar un tema de Quito tan importante como ha sido la contratación de nuevos buses en esta capital, que ha generado reacciones y que es bueno procesarlas. Precisamente quiero dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al concejal Wilson Merino en estudios y al concejal Michael Aulestia. Y quiero empezar con el concejal Michael Aulestia. ¿En qué estado se encuentra cuando aquí ha habido observaciones respecto de esta contratación? Se ha invocado a las Naciones Unidas como mecanismo de adquisición, pero ¿qué pasa con los papeles que se entienden en el Ecuador? Hay que respetar las leyes que son nacionales, por ejemplo, la ley de contratación pública, las tareas que debe cumplir la Contraloría General del Estado, como dice la Constitución, artículo 211, auditar todos los recursos en el sector público. Esto es parte del sector público, un gobierno autónomo descentralizado, e incluso los recursos en el sector privado que sean públicos. Y también deslegitimar la tarea de Sercop. ¿En qué queda el Sercop en esta contratación? Empecemos, concejal Michael Aulestia, buen día. Buenos días, apreciado Miguel, a mi colega concejal Wilson Merino, un saludo cordial a los quiteños que nos escuchan. Mire, Miguel, usted ha hecho un preámbulo importante en torno a este proceso de adquisición de los trolebuses y sobre todo resaltando la labor del Sistema Nacional de Contratación Pública. Usted conoce que yo en varias ocasiones, en efecto, que he sido crítico con algunas prácticas que lamentablemente proveedores han impedido que se lleven adelante procesos de contratación. Yo en eso no me voy a contradecir. Esto lo he dicho en estos micrófonos, en público y hasta en el Consejo Metropolitano. Pero llama la atención, apreciado Miguel, que en este proceso de adquisición de los 60 trolebuses, cada que pedimos información, buscamos información o nos llega información, resulta que salta una nueva novedad, una nueva irregularidad o inconsistencia. Mire usted que junto a varios concejales, el concejal Merino que se encuentra en esta entrevista, hemos hecho un proceso de fiscalización objetivo, serio, documentado y hasta técnico, que nada tiene que ver con el proceso electoral que estamos atravesando y nada tiene que ver, tengo que aclarar también en estos micrófonos, apreciado Miguel, con un proceso, digo, de revocatoria del mandato del señor alcalde, porque ya veo voces que a partir de este proceso de fiscalización quisieran hacerse de estos hechos. La ciudadanía tiene todo el derecho de iniciar procesos de revocatoria, todo el derecho de ejercer estos mecanismos de democracia y de participación. Nosotros como Consejo Metropolitano hacemos nuestra labor de fiscalización, pero nos apartamos de esa iniciativa ciudadana. Miguel, mire, nosotros hemos estado solicitando información hace más de 15 días a la empresa de pasajeros para que nos pueda compartir primero el proceso de licitación llevado a cabo con este organismo, con esta oficina de Naciones Unidas, que lamentablemente hasta el momento no ha sido compartido. En estos mismos micrófonos, Miguel, yo ya denunciaba, por ejemplo, una irregularidad en torno al flete en la adquisición de estos 60 trolebuses que llegó hasta el puerto de Manta. Eso no es todo. Hemos detectado, por ejemplo, que la empresa fabricante Yutong envió una cotización menor a la que la empresa de pasajeros y la oficina de proyectos especiales de las Naciones Unidas adquirió cada uno de los 60 trolebuses. Al menos tenemos una diferencia de $90,000 en cada uno de los trolebuses. Los quiteños que nos escuchan multiplicarán esa diferencia por 60. Ahora bien, nosotros hemos solicitado un pronunciamiento al al Servicio Nacional de Contratación Pública como ente nacional de la contratación pública en el país, en el que le hemos consultado sobre la aplicación del artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, sobre la aplicación del artículo 2 del reglamento de la Ley del Sistema de Contratación Pública,
que invocaron en su momento en la empresa de pasajeros o el señor gerente de la empresa de pasajeros, que este era el sustento legal para poder suscribir este convenio entre el municipio de Quito y la Oficina de Proyectos Especiales de las Naciones Unidas para adquirir estos 60 trolebuses. El CERCOP ha sido contundente. El CERCOP ha dicho que no podían aplicar este artículo para la suscripción de este convenio porque estarían eludiendo el Sistema Nacional de Contratación Pública. El sistema de contratación pública ha colocado 3 requisitos concurrentes para poder hacer este tipo de convenios con estas oficinas que podrían llevar adelante estos procesos de licitación internacional, y no cumplen 2 de los 3 requisitos que el municipio de Quito debía hacerlo para poder hacer este convenio. Ante esto, nosotros hemos ya informado a la ciudadanía porque también hay otros proyectos, Miguel, que se estarían haciendo bajo el mismo esquema, eludiendo el sistema de contratación pública nacional. Para eso hemos ido a la Contraloría. Hemos presentado una solicitud de examen especial a este proceso porque son recursos públicos, Miguel, porque no podemos tener información a medias, porque no podemos esperar nada más que al señor gerente o el señor gerente tenga la voluntad de enviarnos información. El señor gerente de la empresa de pasajeros del día de ayer ha calificado a este pronunciamiento del ente rector nacional de la contratación pública como un pronunciamiento político. Él no es político, él es un técnico al que le han encargado una empresa metropolitana de esta ciudad, y lejos de hacer valoraciones a un pronunciamiento de una institución que tiene todas las facultades para hacerlo, él lo que debería dar es explicaciones y entregar la documentación que por más de 15 días la tiene guardada en algún cajón de su escritorio. ¿Y por qué no entrega la información si ustedes no tienen acaso el derecho de fiscalización como concejales? Claro, ese es nuestro derecho constitucional, Miguel, es nuestra facultad. Para eso estamos aquí, para eso fuimos elegidos, para fiscalizar y legislar, pero lamentablemente, ¿qué es lo que yo entiendo? Contratamos a esta oficina de Naciones Unidas para supuestamente llevar un proceso transparente de licitación internacional, pero esa transparencia no existe, porque tanto han mencionado la transparencia que el proceso de licitación internacional, cuando lo firmaron, es confidencial. El señor gerente se ha dedicado a responder en los medios de comunicación sin un solo documento a los concejales del Distrito Metropolitano de Quito, sin un solo documento. Nosotros hemos hecho un proceso de fiscalización serio, técnico, documentado. El señor lo que ha hecho es dar comentarios a la prensa, tratar de descargar cierto tipo de argumentos sin un solo documento. No nos entregan, probablemente, porque no quieren que los quiteños conozcan que este proceso fue irregular. Bienvenido al concejal Wilson Merino. Bueno, ¿cuáles son los reparos? Como decía el concejal Aulestia, ¿no les han entregado los documentos? ¿Qué es lo que está pasando en el municipio? Gracias Miguel. Bueno, por un lado a mí me alegra que el gerente de la empresa de pasajeros ya no utilice a su ejército de trolls para atacar a los concejales, sino que ponga a trabajar a su ejército de abogados. A mí me hubiese gustado que lo haga previamente a esta situación compleja de inseguridad jurídica a la que nos ha llevado, pero de alguna manera me alegra que finalmente ponga a trabajar a los abogados tratando de encontrar algún tipo de justificativo, ¿no? Creo que el señor Vázquez ya no tiene que decirnos mayor cosa a los concejales, ¿no? En este momento él ya tendrá que rendir cuentas a los entes de control. El señor Vázquez deberá rendir cuentas ante la Contraloría, ante el CERCOP, ante la Fiscalía, ¿no? Nosotros, desde un trabajo técnico sustentado, hemos venido levantando las alertas durante muchísimo tiempo. Nosotros hemos venido, yo particularmente desde la Comisión de Movilidad, he venido anticipando que lo que se estaba haciendo presuntamente era eludiendo
la Ley Nacional de Contratación Pública, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y que eso no era legal. Se invoca a las Naciones Unidas, está las Naciones Unidas sobre la ley, la Contraloría, el CERCOP. Sí, bueno, es bastante preocupante, ¿no? Lo que están diciendo, ¿no? Ayer el señor Vázquez decía que la empresa de pasajeros no está bajo el régimen de la Ley de Contratación Pública, sino bajo un tratado internacional, ¿no? Que es increíble, ¿no? El señor Vázquez ha dicho que la Contraloría no puede intervenir porque este régimen se rige por derecho internacional público. Es decir, la empresa de pasajeros no puede ser observada por la Contraloría, no pudo haber entregado una opinión previa por la Contraloría, no hay la posibilidad de que el CERCOP diga algo, ¿no? Porque finalmente la empresa de pasajeros, según él, está bajo un régimen de tratado internacional, derecho internacional público, ¿no? Me parece que ellos están interpretando la Constitución y la ley de manera antojadiza, ¿no? De manera extensiva, ¿no? Y desde mi punto de vista de manera bastante irresponsable. Ya lo ha dicho mi colega concejal Michael Aulestia, cuando vino hace un par de sesiones al Consejo Metropolitano como un proceso de fiscalización que nosotros hemos impulsado. Su justificación era el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esa fue su justificación, ¿no? En el pleno del Consejo no tuvo mayores elementos, ¿no? Nosotros, además del artículo 3, hablamos de lo que dice el artículo 2, de lo que dice el reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ¿no? Y también hablamos de algunos otros artículos que están en esta ley, ¿no? No dio mayores respuestas, no tenía claridad, ¿no? Lo que nosotros hicimos de manera responsable fue pedir un criterio de aplicación de la ley, de esta ley, al CERCOP, ¿no? Que evidentemente es un instrumento, y el CERCOP ha sido categórico, ha sido contundente en decir que 2 de los 3 requisitos que se deben cumplir para aplicar el artículo 3 de esta ley no se cumplen, ¿no? ¿Qué tiene que cumplir? Primero, que exista un convenio previo suscrito entre la entidad definida en el artículo 1 y el organismo de cooperación internacional. Eso se cumple, ¿no? La UNOPS firmó con la empresa de pasajeros un convenio marco, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué no se cumple? Que el financiamiento a través del crédito, fondos de los proyectos, ya sean en forma total o parcial, provengan del organismo internacional. Eso no se cumple. El 100% de los recursos para la adquisición de los trolebuses es financiamiento municipal. Esto no es financiamiento de ninguna cooperación o agencia internacional o de otro gobierno. El 100% del financiamiento de los trolebuses, de los 60 trolebuses, viene por parte del municipio de Quito. Y eso lo sustenta. ¿Esos son recursos estatales? Son recursos del municipio. Imagínese usted, recursos públicos de los ecuatorianos, recursos de los quiteños, ¿no? Para bienes que van a brindar un servicio a los quiteños, ¿no? Y el señor Vázquez dice que ni la Contraloría ni el CERCOP tienen capacidad de auditar y que ellos están bajo un manto protector de las Naciones Unidas y del derecho internacional público, ¿no? Me parece sacado de los pelos, ¿no? Me parece que en términos coloquiales eso es una viveza criolla, ¿no? Lo que está haciendo el señor Vázquez, ¿no? ¿Qué otra cosa no cumple? Que el financiamiento a través de crédito o fondos del organismo multilateral de crédito o del organismo de cooperación internacional sea destinado a la contratación que se instrumente. Eso tampoco sucede, ¿no? Finalmente, el objeto del contrato finalmente es la adquisición de los trolebuses, ¿no? 60 trolebuses, y eso pasa por fondos municipales, ¿no? Nosotros, y la gran reflexión de cara a la ciudadanía, Miguel, es ¿qué pierde la ciudadanía con esto, no? Y pierde mucho, ¿no? Cuando no hay seguridad jurídica, ¿no? Lo que puede suceder es que los procesos se caigan. Cuando los funcionarios no hacen las cosas apegadas a derecho, ¿qué puede suceder? Que a futuro las cosas se caigan, ¿no? Los trolebuses ya están aquí. Finalmente esto desembocará en posibles sanciones administrativas, civiles y penales a los funcionarios que incumplieron. Pero a futuro, esta inseguridad jurídica puede poner en riesgo, Miguel, cosas que son valiosísimas para los quiteños. El sistema integrado de recaudo, por ejemplo, que están pensando hacerlo bajo el mismo régimen, bajo el mismo esquema.
¿no? Poner en riesgo la posibilidad de que la ciudad tenga un sistema electrónico de recaudo por no darle seguridad jurídica, por no hacer bien el trabajo, por no fortalecer las unidades de contratación pública, me parece una irresponsabilidad terrible. Y finalmente, Miguel, si me permites, la empresa de pasajeros tiene un equipo grande en compras públicas. Nosotros tenemos coordinadores, gerentes, analistas que ganan $2,500, $1,700, $1,800, $1,500, ¿no? Entonces yo también me pregunto, ¿para qué tenemos toda una unidad de adquisiciones, de compras de adquisiciones, si finalmente la decisión es derivar la compra a un tercero, ¿no? Me parece que eso también habrá que cuestionar, ¿no? Porque tenemos un municipio gordo, ¿no? Un municipio con una burocracia dorada gigantesca, ¿no? Que la pagamos todos los quiteños y quiteñas, ¿no? Y que en lo que deberían trabajar, no trabajan, ¿no? En lo que deberían hacer técnicamente, no lo hacen. Así que bueno, yo en realidad muy sorprendido por las declaraciones del señor Vázquez del día de ayer, ¿no? Lo contradictorio, llegar al pleno del Consejo Metropolitano, que es el máximo órgano de fiscalización de la ciudad, el principal poder de la ciudad, que nos haya dicho que la base jurídica era la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el artículo 3, y que finalmente ahora salga con que ya no es eso, que ahora es un convenio que tiene Naciones Unidas con el Ecuador. Me parece que eso, Miguel, es una viveza criolla que está afectando la seguridad jurídica de la ciudad y que pone en riesgo el funcionamiento de varios de los proyectos que tienen caminados la ciudad, y que además pone en riesgo a los funcionarios que terminan firmando este tipo de irregularidades. Y como decía el concejal Aulestia, esto nada tiene que ver con el tema de la revocatoria del mandato, que desde otro ámbito está avanzando. Miguel, yo creo que la ciudad necesita gobernabilidad, ¿no? Yo particularmente creo que el proceso de revocatoria no es favorable para la ciudad, ¿no? Me parece que la gobernabilidad es deseable en la ciudad, ¿no? Nosotros vamos a las urnas, elegimos a una autoridad y esta autoridad tiene que completar su periodo, ¿no? Esa es mi opinión. Yo creo que el principio de gobernabilidad es fundamental, porque si no, lo que sucede es que se afecta el desarrollo de los pueblos, y que una vez que culmine su periodo, finalmente los quiteños o ratifiquen la buena gestión o sancionen si es que la gestión es deficiente. Pero me parece que desde mi percepción, y yo en eso coincido con el concejal Aulestia, esto nada tiene que ver con el proceso de revocatoria. Es más, nosotros yo he tenido una posición pública de decir que yo no estoy a favor de ese proceso y que favorezco el que haya la gobernabilidad. Este es un proceso de fiscalización técnica, cosa que el gerente de la empresa de pasajeros no ha hecho. El gerente de pasajeros al menos tenía que haber hecho lo que tanto el concejal Aulestia y yo hicimos, que fue pedir al CERCOP que nos dé un criterio de aplicación del artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Vuelvo con el concejal Michael Aulestia. Ahora, en esta situación sí sería bueno ilustrar. Se invoca por sobre el ordenamiento jurídico el tratado con las Naciones Unidas. La Constitución de la República es clara en el artículo 425, cuando habla de la jerarquía de las normas, y dice: el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente. Primero, la Constitución. Luego vienen los tratados y convenios internacionales, y de ahí las leyes orgánicas, etcétera. Y de acuerdo con la Constitución, la Contraloría, artículo 211, dice que es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, de los recursos públicos. Esto que ha servido para esta contratación, ¿no son recursos públicos? Apreciado Miguel, sí, son recursos públicos. Yo quisiera complementar dos puntos que el concejal Merino había mencionado. Uno de ellos, quisiera que puedan ver en pantallas, se está llevando a cabo un proceso de invitación a licitación para la compra de 6 camiones satélites en la empresa metropolitana de aseo en Quito, bajo el mismo esquema. Esa es la preocupación, Miguel. Eso es lo que le expusimos
al señor Contralor General del Estado en una reunión que mantuvimos esta semana con el concejal Merino y el concejal Campaña en las oficinas del Contralor, que bajo este esquema quisieran hacer varias compras en el municipio de Quito, pero esto no es lo grave, porque a partir de que lo hace Quito, muy probablemente otros gobiernos autónomos descentralizados lo quieran hacer. Yo quisiera aclarar también a la ciudadanía que se han dicho varias cosas inconsistentes en medio de este proceso de fiscalización. Digo se han dicho porque nada han documentado. Yo debo insistir en esto, Miguel, quiteños. La información que nosotros hemos pedido lamentablemente no ha llegado. Le escucho al señor gerente Vázquez que ha remitido información a ciertos concejales. Me gustaría pedirle que en lugar de estar solicitando prórrogas dentro de este proceso de fiscalización, envíe la información en transparencia, le hago esa invitación. Se ha dedicado... ¿Y por qué no les entrega a ustedes? ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué no les entrega? Por este ocultamiento, Miguel. Yo tengo que decirlo con todas las palabras. No nos quieren entregar la documentación porque no tienen el sustento jurídico que avale, que sustente, valga la redundancia, la firma de este convenio entre la empresa de pasajeros y la Oficina para Proyectos Especiales. Esa es la verdad, Miguel. Se ha invocado al derecho internacional público. Yo le voy a pedir al señor gerente de la empresa que nada más haga un ejercicio de búsqueda en Internet o en la inteligencia artificial que ahora está de moda, y que pueda revisar qué regula el derecho internacional público, qué hace el derecho internacional público y cuándo se trata de las relaciones entre los estados. Eso debería averiguar el señor gerente de la empresa y en lugar de estar dando declaraciones, más bien debería entregar la información al órgano de fiscalización. Mire, Miguel, aquí hay un tema que debe ser explicado a la ciudadanía. El servicio de contratación pública ha sido claro en esta absolución de consulta que fue presentada por el concejal Merino y yo, en la que expusimos esto, lo que nos mencionaron en la sesión de consejo, la aplicación del artículo 3 y la aplicación del reglamento de la ley orgánica en su artículo 2. El CERCOP hace énfasis en que cuando se trate de este tipo de procedimientos debe haber financiamiento, Miguel. Los 36 millones de dólares que fueron destinados para la adquisición de estos 60 trolebuses es dinero, son recursos de Quito, de la empresa de pasajeros. Aquí existe una aparente cooperación de esta oficina con $50,000. $50,000 que no representan ni siquiera el 1% de los 36 millones de dólares que invirtió esta ciudad para adquirir estos 60 trolebuses. Pero si eso no es del todo, mire, Miguel, nosotros terminamos pagando a esta oficina de las Naciones Unidas para llevar adelante este proceso de licitación al menos $2,400,000. Esto es lo que hay que decirle a la ciudadanía. Eso es lo que nos cuesta la supuesta transparencia, en transparencia que no nos entregan la documentación ni de la licitación internacional, ni de las adendas firmadas entre la empresa de pasajeros y la Oficina para Proyectos Especiales. Yo le quiero decir, Miguel, que por ahí he escuchado que nosotros no podemos fiscalizar a las Naciones Unidas. Claro que no podemos fiscalizar a las Naciones Unidas. Lo que nosotros estamos fiscalizando es los recursos de esta ciudad y la empresa de pasajeros deberá dar explicaciones, como lo había mencionado el concejal Merino, ya no solamente al Consejo Metropolitano, sino a las entidades de control. Y cuando yo digo a las entidades de control, me refiero a la Contraloría General del Estado, que iniciará un examen especial sobre esto. Me refiero al Sistema Nacional de Contratación Pública, al Servicio Nacional de Contratación Pública, que también hemos ingresado una denuncia de control posterior a este proceso y de detectarse irregularidades en este proceso después de que hagan sus descargos, la empresa de pasajeros haga sus descargos, la Oficina de Proyectos Especiales, se podrían determinar
responsabilidades administrativas, se podrían determinar responsabilidades penales que tendrán que ser investigadas por la Fiscalía General del Estado. Esas son las cosas que hay que decirle a la ciudadanía. Nosotros no estamos en contra, Miguel, de que estén 60 trolebuses al servicio de la ciudadanía, que hay que renovar la flota de los subsistemas de transporte municipal. Eso es lo correcto, eso es lo que hay que hacerlo, pero lamentablemente no han sido transparentes en este proceso. Vuelvo con el concejal Wilson Merino. Bueno, yo quisiera añadir, en las últimas horas, la Comisión Nacional Anticorrupción, cuyo coordinador es Germán Rodas, emitió un comunicado en donde dice que coincide con el pedido de varios concejales, entre ellos ustedes, para que se realice una auditoría exhaustiva a la adquisición de los 60 trolebuses. Y agrega, el propio CERECOF ha emitido criterios que demostrarían irregularidades en este proceso, por ello la Contraloría debe cumplir con su tarea a la brevedad posible. Esto dice la Comisión Anticorrupción. Gracias Miguel. Quizás un par de ideas adicionales para seguir nutriendo la posición que tiene la Comisión Nacional Anticorrupción, que nosotros evidentemente también respaldamos la participación de la sociedad civil para hacer un control social. En la última sesión se nos acercó por parte del alcalde una carta de la UNOPS, ¿no? Una carta con alguna información de la UNOPS, ¿no? Y me parece que esta carta es clara incluso para justificar lo que nosotros hemos venido fiscalizando. Lo primero es, ¿qué es la UNOPS, no? Y ellos lo establecen en función del canje de notas que reafirma el mandato del UNOPS. Ellos dicen, a través de sus servicios para proyectos, concretamente los de infraestructura, adquisiciones y gestión de proyectos, ¿no? Está prohibido por la ley, ¿no?, triangular con un actor que se encargue de las compras o de adquisiciones. Eso es lo que dice la disposición general segunda de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Eso está claro. ¿Qué dicen más adelante? Ellos dicen cuál ha sido su experiencia, la experiencia de la UNOPS en el Ecuador. Y su experiencia ha sido con el Ministerio de Salud Pública y con el IES, ¿no? Y claro que esa es su experiencia, porque posteriormente el artículo 2 y el artículo 3 establece una excepción exclusivamente para el eje de salud, para el tema de medicinas y de infraestructura estratégica para el área sanitaria, previa autorización de la autoridad sanitaria. Entonces, lo primero es decir, está prohibido por la ley ecuatoriana que nosotros triangulemos, que nosotros eludamos el proceso de contratación pública con una entidad que se encargue a la compra, a las adquisiciones. Está prohibido. Y solo hay una excepción que tiene que ver con salud. La experiencia del UNOPS en el país es justamente con el Ministerio de Salud. Nada tiene que ver esto con la compra de trolebuses, ¿no? Entonces no hay un argumento. Y esto viene de la carta que nos acercó el propio alcalde de las Naciones Unidas, ¿no?, como un primer elemento. Otro de los elementos importantes de esta carta es que ellos dicen, la participación de UNOPS en este proyecto no se limita a la compra de trolebuses. Ellos quieren hacernos creer, en base a esta viveza criolla, de que esto no se trata solamente de adquisiciones de trolebuses, sino que es un proyecto, ¿no? Pero los documentos dicen todo lo contrario. El contrato que firma la UNOPS con el consorcio Yutong es exclusivamente de trolebuses, no hay ningún otro contrato. Este contrato, que inicialmente es por un valor de 26.950.000 y que luego hay una adenda que suma 32.300.000 dólares, es con un financiamiento 100% del municipio de Quito, ¿no? Entonces me parece que por una cosa, dicen unas cosas, ¿no? Dicen que es un proyecto, ¿no?, que es un proyecto amplio, pero finalmente lo que hace la UNOPS es firma un contrato para la adquisición de los 60 trolebuses. Otro tema importante, Miguel, y con esto quizás ya cerrar, ellos establecen 4 componentes. La entrega en destino final incluye el transporte y logística, equipamiento, adecuación y certificación de talleres. Estos 2 primeros elementos ellos no lo podían hacer a través de este esquema, porque es compra pública. Ellos tenían que haberlo hecho a través de alguno de los instrumentos del CERECOP,
principalmente la licitación, podían haber hecho una importación después de haber generado el VPN, que es la verificación de producción nacional, o podían haber solicitado el giro específico del negocio. Nada de eso hicieron. Esto no podían hacer. ¿Qué sí podía hacer a través de una consultoría, ¿no? El municipio de Quito a través de la empresa de pasajeros? Capacitación a más de 300 técnicos y conductores y homologación y otros servicios esenciales. Eso sí podía hacer, ¿no? Pero eso nos hubiera costado 20,000, 30,000, 40,000 dólares, no este contrato de tantos millones de dólares que además el Consejo Metropolitano no tiene acceso, porque en su momento el propio gerente dijo a los concejales que este convenio era confidencial. Ahora dice otra cosa, pero en su momento nos dijo a los concejales, a quienes tenemos la tarea de fiscalizar, que era un convenio confidencial. Ahora dice que ya tiene la autorización de las Naciones Unidas para hacernos llegar estos documentos. Miguel, me parece que hacen una interpretación extensiva, antojadiza, y desde mi punto de vista bastante irresponsable del marco constitucional y legal, ¿no? Otro de los elementos importantes, Miguel, y con esto me gustaría quizás ya cerrar, y tiene que ver con la aplicación de los acuerdos comerciales internacionales en compra pública, que en el Ecuador nosotros hemos firmado 3. El acuerdo comercial entre la Unión Europea, los Estados miembros y Colombia, Perú y Ecuador, el primero. El segundo, un acuerdo comercial entre el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte por una parte y por la otra Colombia, Ecuador y Perú. Y finalmente un acuerdo de asociación económica inclusivo entre la República del Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio, ¿no? Para aplicar cualquiera de estos 3 acuerdos comerciales, ¿qué tenía que haber hecho la empresa de pasajeros? Tenía que solicitar al Servicio Nacional de Contratación Pública la publicación en el portal institucional del CERCOP, el aviso de contratación pública prevista. Eso tampoco lo han hecho, ¿no? Entonces, a la final, es una tomadura de pelo, no a los concejales únicamente, es burlarse de la ciudadanía, ¿no? Es vendernos algo que pinta bien, pero que en el fondo está muy mal y que pone en riesgo la permanencia de proyectos que son esenciales para la cotidianidad de los vecinos y vecinas. Señores concejales, ¿seguirán fiscalizando en esto? ¿Cuál es el pedido urgente que formulan, concejal Michael Aulestia, luego del análisis que han hecho? Por supuesto, Miguel. Yo quisiera mencionarle nada más que parece que esta es una práctica en torno a tener estos procesos ocultos, a esta confidencialidad de los procesos. Cuando mayor transparencia se pide por parte de del Consejo Metropolitano, en estos momentos, a esta hora, en esta entrevista, Miguel, me acaba de llegar otra solicitud de prórroga para no entregarme los documentos de empresa de pasajeros. Ese es el doble discurso que maneja la administración. Mientras en los medios de comunicación dicen estamos prestos para entregar toda la información. En este momento, Miguel, en el desarrollo de esta entrevista, una nueva solicitud de prórroga para entregar la documentación. Yo le quiero decir ¿Y algo. cuál es el argumento para no entregar? ¿Qué dice? Que es un tema de mucho análisis, dicen ellos, que merece el análisis de los equipos jurídicos para presentar el informe jurídico, valga la redundancia, que sustenta la firma del convenio entre la empresa de pasajeros y UNOPS. Yo le quiero decir algo a los quiteños, Miguel, Wilson. Cuando esta organización política hace este tipo de procesos, se han inundado las redes sociales con estas ideas de que hay que apoyar la producción nacional, que hay que apoyar a los emprendedores, que hay que apoyar al ecuatoriano. Justamente eso, Miguel, es lo que acaban de eludir. Justamente eso es lo que se saltaron con este esquema, con este procedimiento. Por eso es oportuno que los entes de control inicien este proceso, este examen. Nosotros no hemos terminado aquí, Miguel, porque ni siquiera nos ha llegado la información. Con la poca información que nosotros hemos podido conseguir, hemos pedido los pronunciamientos, hemos pedido a la Contraloría que actúe,
y esperamos que inmediatamente tengamos resultados por parte de la Contraloría General del Estado y esperamos que inmediatamente, cumpliendo las normas, los plazos, el Servicio Nacional de Contratación Pública pueda emitir su pronunciamiento en torno a la denuncia de control posterior y continuaremos informando a la ciudadanía, porque este es el primer proceso que pretendieron o lo hicieron bajo este esquema. Hay más procesos, como lo explicó Wilson, y ante eso debemos estar vigilantes. Concejal Wilson Merino, a ver, ¿qué les dijo el Contralor? ¿Va a actuar o no en base a la Constitución y la ley? Y segundo, ¿a usted también le llegó la notificación de que no le van a entregar este momento? Gracias, Miguel. Algo que me parece también ha sido bastante insultante por parte de las expresiones del gerente de la empresa de pasajeros es decirnos que este es un proyecto de alta complejidad, ¿no? Yo me sorprendo porque finalmente es la compra de autobuses, trolebuses, ¿no? Yo no sé qué tanta complejidad puede haber en aquello. Y si fuera cierto, no tuviéramos los problemas operativos que se está presentando hoy por hoy en la ciudad. El colega concejal Aulestia ha dicho que siempre nos cierran las puertas para poder hacer nuestro trabajo de fiscalización. Y es cierto, hace algunos días nosotros pedimos realizar una inspección in situ desde la estación del Recreo hacia el sur para constatar que el servicio no funciona bien, que no hubo un informe de marcha blanca y que los trolebuses no están funcionando como deberían, incluso que tienen que readecuar paradas porque parecería que los trolebuses no fueron hechos a la medida, ¿no? Entonces ahora nos toca como ciudad invertir en más recursos para finalmente adaptarnos a estos trolebuses. Entonces yo no entiendo de qué proyecto de alta complejidad el señor Vázquez está hablando. Tuvimos una reunión con el Contralor General, yo ya lo dije en su momento, a mí me parece que está bien que el señor Vázquez finalmente ponga a trabajar a sus abogados, me hubiese gustado que lo hubiera hecho antes, con eso le ahorraba recursos a la ciudad, los va a necesitar. La Contraloría General del Estado nos ha dicho que a partir del día lunes ellos ya van a incorporar dentro de su planificación para que en este mismo año se realice un examen especial a este proceso por parte de Contraloría. Ellos también comparten con nosotros esta preocupación de que este sea un esquema que se expanda no solo a otras entidades municipales, sino que luego sea replicado por otros municipios, ¿no? Y que finalmente esto afecte los principios de legalidad, los principios de transparencia, los principios de igualdad frente a la ley, de publicidad, ¿no? Que son los principios fundamentales con los que fue creado esta ley. Y dicho sea de paso, Miguel, una ley que fue aprobado en el 2008 bajo el régimen de la Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces, yo me quedo absolutamente sorprendido sobre cómo se pretende eludir una ley que finalmente tiene unos principios fundamentales que hay que sostener y que estamos nosotros que creemos en la democracia llamados a velar. Bien, muchas gracias a los señores concejales Michael Aulestia y Wilson Merino por hablar de este tema. Sí, con todo gusto, con todo gusto. Yo solo quiero tomarme un minuto en solidaridad a una colega concejala, Sandra Hidalgo. La colega Sandra Hidalgo ha iniciado un proceso de fiscalización, al igual que nosotros, ha estado pendiente de los recursos de la ciudad y de forma cobarde y canalla, la empresa de pasajeros, a través de su equipo de comunicación, han sacado videos de burla en contra de una concejala. En lugar de poner a todo el equipo del Troll Center de la empresa de pasajeros de comunicación, pongan a trabajar a los abogados, como lo mencionó el concejal Merino, porque los van a necesitar para dar las explicaciones a los entes de control y al Consejo Metropolitano. Yo estoy a las órdenes, Miguel. Muchas gracias por este espacio. Estaremos pendientes al concejal Wilson Merino y al concejal Michael Aulestia. Muchas gracias, Miguel. Un saludo a mi colega concejal Michael Aulestia, mi solidaridad también con la colega concejala Sandra Hidalgo. No es la primera vez, la empresa de pasajeros ya utilizó las cuentas oficiales
para atacarme. Lo hicieron hace poco también a través de las redes sociales de la Secretaría de Seguridad, ¿no? Y parecería que es una práctica común. Cuando no tienen argumentos para defender los procesos de fiscalización, la estrategia de ellos es el ataque, la burla, la estigmatización. Nosotros finalmente resistiremos, fuimos elegidos para fiscalizar y tanto yo como el concejal Aulestia, el concejal Campaña, la concejala López, el concejal Chamba, la concejal Hidalgo, lo estamos haciendo a plenitud. Te agradezco por este espacio. Muchas gracias a los concejales Michael Aulestia y Wilson Merino. Vamos a ir a una pausa y luego el segmento Clarito está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes, recomendarles el programa Controversia en Escena, que será este sábado 8 horas por XFM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a hablar cómo reactivar al sector de la construcción, generar fuentes de empleo y cómo impulsar los programas de vivienda en el país. Invitados, el ingeniero Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos, la doctora Paulina Viteri, directora en la Asociación de Productores Inmobiliarios de Vivienda, APIVE, en Guayaquil, provincia del Guayas, y el arquitecto Johan Proaño, emprendedor y constructor. De mi parte, les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana. Dios mediante, volveremos el próximo lunes a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad. Muy buen día. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.